Ok, jóvenes, continuamos entonces. ¿Algún grupo ha concluido el taller número 2? Grupo 1, ¿cómo le fue? Buenas noches, Inge. Bueno, hemos realizado la interpretación de las gráficas, las preguntas 1 y 2, no sé si correctamente. Y bueno, hemos intentado hallar igual la probabilidad de 3 y 4, pero hemos llegado, o sea, de acuerdo a las conclusiones que hemos sacado por las interpretaciones del 1 y 2, es que hemos dicho que no podíamos hallar esa probabilidad. Ok, Porque en realidad no depende del tiempo. a ver, José, ¿puedes proyectar, por favor? Sí, Inge. Dale, cuando gustes. Ok, en este momento estoy. ¿Alguien sabe por qué tan poca gente está conectada? No me di cuenta al inicio cuántas personas estaban. Bien, no sé si se ve ahorita mi pantalla. Sí, Bueno, lo que nosotros hemos hecho un poco para ganar tiempo es utilizar las graficadoras en línea. Entonces, bueno, inicialmente para entender un poco de la gráfica hemos graficado la función que nos daba de lambda epsilon elevado a menos 0.00000123 x. Bueno, en este caso x es el valor de t por si acaso. Lambda es la tasa de fallos, que, bueno, es un valor constante y es variable. Dependiendo el valor que tome lambda, es que voy a tener la siguiente gráfica. Ahora, hemos visto que nos sale una recta debido a que como el valor de epsilon tiende a 1, ya que el valor del exponencial tiende a 0, porque es un valor muy chiquito, nos va a salir una constante, como está acá. Bueno, esto a lo ver, hemos, perdón, Pedro, sí, este, para poder graficar tendríamos que haber determinado el valor de lambda, ¿no? Y el valor de lambda, no podemos en principio asociar a tasa de fallo, ¿no? Porque no estamos hablando de una distribución exponencial, ¿sí? Entonces, yo digo, ok, sabemos que probablemente ese valor que lo has puesto como A es una constante. sí, Entonces, pero, a ver, la pregunta es, esa constante, ¿entre qué intervalo de valores puede estar? Ahí tú tomaste entre menos 5 a 5, por ejemplo. sí, correcto. ¿Y por qué no puede ser entre menos 100 a 100, digamos? ¿No? O Eh, sea, entonces, el tema es si es que, a ver, no solamente graficar en dependencia de un valor, ¿sí? Entonces, no sé qué más hicieron, porque, a ver, voy a ser un poquito exigente, José Pedro, yo te agradezco, eh, pero están 15 puntos, ¿no? O sea, así es que tengo el derecho a exigir, sí, ¿ok? está bien. ¿Qué más hicieron? A ver, muéstreme. Bueno, en base a esto hemos hallado, bueno, la segunda tarea nos pedía realizar la interpretación gráfica de la función acumulada, es decir, f mayúscula de t, que sería la integral de la función, ¿no? ¿Qué es esto? Ahora, acá vimos que obviamente también depende del valor que tome lambda, ¿no? A mayor valor, digamos, yo pongo 100, eh, la gráfica tiende a irse hacia el infinito. Claro, es que no puede tomar lambda cualquier valor, Correcto. ¿no? Aparte que hay ciertas condicionantes. Ok, ¿hicieron algo más? Bueno,
Asumimos que esto podría asimilarse a la tasa de fallos de un componente electrónico, ¿no? En la que el equipo no depende justamente del tiempo y por eso nos salía este tipo de gráficas. Porque al realizar el cálculo del integral con valores definidos, igual nos sale que es una integral divergente, o sea, no nos da un valor. Claro, y por eso yo nuevamente pregunto, José Pedro, al grupo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos obtener un valor, sí? O cómo podemos graficar si desconocemos el valor de lambda. Porque es como si estuviéramos graficando en función de ese valor, ¿no? Sí, correcto, Inge. Ajá, ok. ¿Algo más hicieron, José Pedro? No, hasta ahí llegamos, Inge. Buen intento y la verdad, gracias por el entusiasmo, por la motivación. ¿Tú estás, José Pedro, en qué grupo? ¿En qué En el grupo grupo estamos? 1. Del grupo Grupo 1. uno. Ok, perfecto. Gracias al grupo uno. A ver, ¿el grupo 2 ha hecho algo? No. ¿Quién es el coordinador del grupo 2? Buenas noches, ingeniero. Hemos tratado de graficar en Excel, he tratado de entender los parámetros, pero nos hemos quedado a medias. No hemos podido, no hemos podido encontrar un valor de lambda para un comportamiento exponencial. A ver, ¿pueden mostrarme lo que han hecho, por favor? A ver, de un momento. ¿O pasamos con el grupo 3 mientras prepara el grupo 2? ¿Cómo les fue al grupo 3? Inge, nosotros pudimos, voy a compartir, eh, nosotros podemos hallar el valor de lambda. Daniel, ¿tú eres del grupo 3? Sí, Inge, del grupo 3. A ver, ¿Se ve, Inge? sí, sí, sí. Bueno, primero nosotros calculamos lambda, ¿no? Para eso, esta función, utilizamos esto de acá, ¿no? Que tenemos que igualar a uno. Entonces, igualamos este ft igual a uno y hallamos, ¿no? La integral y de esta parte, tomamos esto como constante y despejando nos sale, ¿no? Que lambda vale esto, ¿no? Que es 6,67 por 10 a la menos 5. Y luego, A ver, un ratito, integraste, ¿puedes hacer un poquito más, un poco de suma a las relaciones que tienes ahí? sí, Gracias, hija. estas son las relaciones, ¿no? De la diapositiva que nos dice que desde el valor mínimo hasta el máximo, la integral va a ser uno, ¿no? Entonces, este f de t se volvería uno y integramos esta parte con No, los límites de 0 a 15.000. no, pero a ver, acá la integral de f de t desde menos infinito a más infinito es igual a 1. No es que f de t sea igual a 1. Claro, pero si le ponemos la integral acá, sería igual a uno, ¿no veo? O sea, si integramos la función, eso va a ser igual a uno. Sí, pero desde menos infinito a infinito. No se tomaría de 0 a 15.000, nosotros tomamos de 0 a 15.000. No, o sea, la relación está para la función de densidad desde menos infinito a infinito. O Ah, sea, ya sí. esta fórmula que tienes acá, la 2, esta relación es de menos infinito a infinito. Eso va a ser igual a 1.
Ah, ya. Entonces sí, no sé si estaré bien, Inge, porque nosotros tomamos de 0 a 15.000, ¿no? Y con eso despejamos lambda y hallamos este valor. Ok, ¿por qué tomaron de 0 a 15.000? Porque el cero es el valor más pequeño, ¿no? O sea, y lo suponemos como que este son el límite el límite inferior y el límite superior, ¿no? ¿Pero por qué? Del total, ¿no? Porque es del total o sea, como se vio en esto, el menos infinito sería el primer dato, ¿no? Y más infinito sería el último dato. Entonces, por eso lo tomamos, ¿no? Porque aquí nos dicen, ¿no? Si tiene que ser entre estos valores o si no va a ser cero, ¿no? La función. Ah, es otra cosa eso, ¿no? Sí, Claro, porque la condición del ejercicio te está diciendo que, ¿no es cierto? La variable t solamente puede tomar los siguientes valores, dice, ¿no? Entre 0 y 15.000 horas. sí, Para cualquier otro valor de t, dice que f de t es igual a 0, ¿cierto? sí. Ok. A ver, continúa, está interesante esto. Sí, entonces integramos, ¿no? Acá con esos dos límites, que sería de 0 a 15.000. ¿Ya? Para eso utilizamos la calculadora, ¿no? Y Sí, sí, sí. despejamos el lambda y nos da este valor, ¿no? Que es 6,67 por 10 a la menos 5. Ok, Entonces, luego, para graficar, le vamos dando valores, ¿no? Nosotros fuimos dando de 100 en 100 hasta está quince bien. mil Ok. Y aquí pusimos, ¿no? La fórmula, F de que t. sería, que sería lambda por, esta de acá, ¿no? Lambda por E, que sería este valor, elevado a menos 0,0 y depende del tiempo, ¿no? Y nos dio esta gráfica. Llevaste desde 0 hasta Hasta quince quince mil. mil, sí, Ok. de 100 en 100. Y nos dio esta gráfica, Este. pero no sabemos si. Algo no has hecho bien por ahí, porque no debía ser una recta, te dio. Sí, o esta Y habría creo que, que en la ecuación creo que hemos fallado poniendo la ecuación. Eso sí, bien, ¿no? tal vez algo. Sí, en la ecuación. A ver, haz un zoom ahí. Sí, la ecuación es por eso lambda por esto, perdón, elevado a la menos 0, o tal vez un cero más. No, está bien. Por C8. Bueno, que Claro, aquí porque debería te dar da. cero, ¿no? Creo. Ah, no, No. 1. 1 está bien, sí. Ah, a ver, no, tu valor, ¿por qué 6,67 Ah, de perdón, lambda? aquí se cambió. Cero, sí. Eso no salió, ¿no? El valor de lambda al hacer la integral, que era 6,67 por 10 a la menos 5. O no sé, tal Um, vez ese valor esté mal. mm, no, creo que está bien eso. Baja un poco más, por favor, hasta mucho más abajo. Hasta 15.000. Sí, ok, súbelo ahora. No es una recta, solo que por la hay muy poca variación, Sí, por ¿sí? esto son Entonces, números muy pequeños, ¿no? sí, correcto. Pero no es una recta. Está Ok, bien, Inge. Sí. perfecto. ¿Qué más les pedía? Eso era graficar, ¿no? La segunda pregunta era la acumulada. Eso estábamos recién haciendo, que en sí habría que integrar, ¿no? De nuevo la función con respecto de cero. Bueno, en este caso sería 0,15.000, creo igual. Pero Ujú. volver a integrar y volver a hallar, ¿no? Los valores y nos faltaría graficar eso. Nos quedamos ahí nomás, dije, no podemos hacer más. Luego habría que hacer las interpretaciones, ¿no? Bueno, ya lo demás es correcto. Ok, lo demás ya viene. Lo importante era esto. A ver, eh,
Vamos a... Cédeme la pantalla, Sí, por está favor. bien, Inge. Ya está, Inge. Gracias, Daniel. Ya nada, Inge. Que voy a pensar todavía y consultar con la almohada si es que... No los 15 puntos, pero... Voy a ver si considero algo, ¿ya? Un porcentaje, Inge. Sí, estoy viendo eso porque... A ver. Yo voy a trabajar con esta diapositiva, ¿ya? Ok. Esta es la función de densidad, ¿no? Esta es la función de densidad. Pero esto no podemos asociarlo todavía a una distribución exponencial o otro tipo de distribución, ¿sí? Porque no tiene los parámetros que corresponden a cada tipo de distribución que se utiliza para ingeniería de confiabilidad. Entonces, simplemente esta es una función matemática, ¿sí? Una función matemática. La función de densidad está definida por esta función matemática, ¿ok? Entonces, yo no puedo decir que mi lambda es este valor, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. Ya conocería lambda y ese valor estuviera aquí. ¿Ya? Esta es una constante y lambda está aquí, que es una constante que no conocemos, ¿sí? Pero es una función de distribución. Perdón, una función de densidad, pero que no está asociada a una que es conocida, ¿no? Entonces, fíjense lo que me dice aquí. Yo voy a hacer esto. Aquí tengo tiempo y aquí tengo f de t, ¿sí? En principio, yo digo, si t es 0, a ver, si t es 0, esa es una primera aproximación. Si t es 0, ¿cuánto es f de t? La pregunta. Para t igual a 0, ¿cuánto es f de t? Lambda, ingeniero. Ok, es lambda. ¿Sí? Ok, listo. Ahora, cuando t tienda a infinito, ¿cuánto va a ser f de t? Infinito, soy. Van a tener que patentar esa Sería deducción. cero, Inge. Así cero, sí. Cero, Sí, negativo, cero, negativo. ¿no? Ok, voy a suponer que t tiende a infinito y entonces va a ser 0. ¿Sí? 0. Aquí. Entonces, además yo sé que es una que sigue un patrón. Esto no es por si acaso les he escuchado decir a varios epsilon. Esto no es epsilon. Epsilon es esto. ¿Sí? No es epsilon. Entonces, epsilon es este. Entonces, al margen de los valores que yo tengo acá, una constante lambda, ¿no es cierto? Yo puedo seguir, puedo pensar, ¿no es cierto? Que casi va a tener esta forma la curva, ¿sí? Así. Claro, como tiene muy poca variación, pues a ustedes les ha mostrado en su gráfica casi una recta, pero no es una recta, ¿sí? Por el valor de E, por el valor de E y la potencia que tiene ahí, ¿listo? Ahora, pero fíjense que yo no puedo ir a infinito, yo no puedo ir a infinito. ¿Por qué razón? Porque la condición abajo me dice que t solamente puede tomar valores entre 0 y 15.000. Y para cualquier otro valor de t, ¿sí? La función de densidad es 0. Entonces, eso me está diciendo que la primera aproximación que yo he hecho hasta el infinito no es cierto. Porque tiene si no me dicen eso, entonces si me dicen solamente hasta acá, yo hago esa aproximación. ¿Ok? Y pues así sola, con eso no se puede solucionar
no puedo resolver esta ecuación. No puedo determinar lambda. ¿Ok? Sí puedo hacer lo que han hecho los otros grupos, ¿no es cierto? Bueno, el otro grupo, que sí, digamos, más o menos yo puedo hacer una gráfica en dependencia de lambda, en función de lambda. Pero eso no está bien porque lambda es una constante y tiene un determinado valor. No es una variable, si quieren. Ustedes tomaron como si fuera una variable, ¿no? Entonces no puedo hacer eso. Ok. Si solamente me dieran la relación de arriba, que es la función de densidad, pues no puedo determinar yo lambda. Y entonces a eso me dan estas condiciones que son interesantes. Me dice que t solamente puede tomar valores entre 0 y 1500. Y para cualquier otro valor de t, la función de densidad es 0. Entonces me está diciendo que en vez yo ponga acá a infinito, el t máximo, ¿cuánto es? 15.000. 15.000. Y el mínimo es 0. ¿Sí? Entonces, y para cualquier otro valor, f de t es 0. Entonces, lo que me está diciendo es, si yo integro la función de densidad, está diciendo, si yo integro la función de densidad, no sé por qué siempre estoy escribiendo medio, ok, no, peor parece. Ok, espero que con la otra. Ok, entonces, si yo integro la función de densidad, ¿sí? En principio, lo que me decía, desde menos infinito hasta más infinito, la integración de la función de densidad, ¿esto cuánto es? 1. 1. Y a esto le llamamos, ¿qué le llamamos, jóvenes? Probabilidad de confiabilidad más la probabilidad acumulada, ingeniero. No, no, no. A ver. Si ya es 1 esto, Mayúscula ahí. f de t mayúscula, gracias. Es f de t mayúscula. ¿Sí? Ustedes revisen la relación que le he puesto en las diapositivas anteriores. Si yo integro f de t desde menos infinito a más infinito, estoy hablando de la probabilidad de falla. ¿Sí? Y entonces va a ser igual a 1 porque la confiabilidad va a ser 0. ¿Sí? Ok. Esta es la ecuación general, si quieren. Esta es genérica. Ahora lo que vamos a hacer, ¿cómo tendría que poner esto? No sé. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que, como yo no puedo ir, para empezar, menos infinito, no, entonces de 0. No puedo ir hasta infinito porque acá me está diciendo esa condición, solamente voy hasta 1500. Entonces me dice que f de t es igual a la integral desde 0 hasta 15.000, ¿sí? De f de t. Y f de t es lambda e a la menos 0.00000. ¿Cuántos ceros son? 6 ceros, ¿no? Sí. Ok. 123 de t, diferencial de t, y esto me está diciendo que es igual a 1. ¿No? Entonces, claro, ya teniendo esto, la única incógnita y es lambda, y de acá determino lambda. Y listo. No es teniendo lambda, pues ya la variable t tiene que variar entre, como está ahí restringido, entre 0 a 15.000, ¿no? Yo puedo ya graficar mi función de densidad, puedo graficar mi función de probabilidad de falla, puedo graficar mi función confiabilidad entre esos valores. ¿Sí? Entonces, la clave era esto, ¿no? Entender esto. Esto en realidad, que esto es igual a 1. Entonces, si bien este ejercicio simplemente ha sido para que ustedes razonen un poquito a nivel de integrales y las definiciones que hemos visto,
Si difícilmente en la vida real un componente, ¿no es cierto? A un componente vamos a poder censurar, si quieren, sus datos, como lo estamos haciendo así, de 0 a 15.000. ¿No? No, eso no es así. O sea, esto puede ir, aunque su probabilidad sea muy baja, pero muy baja, puede ir a un valor mayor. No, no hasta infinito tal vez, digamos. Pero la clave era esto. Y ya una vez que tienes esto, tienes lambda, haces lo que tú quieres. Entonces, ¿a qué quiero llegar con este ejercicio? ¿Sí? Cuando nosotros tengamos datos, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner aquí y 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Y acá voy a tener, ¿sí? El tiempo que me interese, tiempo operativo, el TTF, lo que ustedes quieran, el TTR, el tiempo de reparación, como quieran. O sea, esta estructuración de datos ya ustedes la saben, cómo tiene que ir. Pero vamos a suponer que es el TTF. Si yo tengo acá el TTF, por decir, 300, 1600, 3400, después baja a 800, voy a poner como 3000 y voy a poner 2800, por ejemplo. Si yo tengo los tiempos operativos acá, ¿sí? Entonces, solamente tengo 6 datos. Yo acá no puedo, y ninguno se repite, yo no puedo hacer ni siquiera acá un histograma, porque ¿cómo sería mi histograma? La frecuencia relativa sería 1 de 6, este sería 1 de 6, este 1 de 6, 1 de 6, 1 de 6, ¿no? Y la acumulativa sería 1 de 6, 2 de 6, 3 de 6. O sea, estamos hablando de un solo valor, ¿no? Entonces, medio que estamos limitados acá para poder hacer los histogramas de acumulado directo, inverso. Se puede hacer, pero no nos va a dar información. Entonces, lo que vamos a aprender en el siguiente tema es que teniendo esta información, nosotros a través de diversos métodos saber qué tipo de distribución se ajusta a nuestros datos, y lo que vamos a hacer una vez que hagamos esas pruebas de bondad de ajuste, determinar los parámetros. Si es una distribución exponencial, su parámetro es lambda. Si es una distribución normal, su parámetro es la media y la desviación estándar. Si es una Weibull, su parámetro va a ser beta y alfa. Son los parámetros que caracterizan al tipo de distribución. ¿Sí? Entonces, conociendo estos parámetros de distribución, uno grafica lo que necesite, pues, ¿no? Tanto de la función confiabilidad, probabilidad de falla, tasa de falla y la función de densidad de probabilidad. ¿Listo? Ok. A ver, yo al grupo 1, ¿era el grupo 1 o el grupo 2? ¿De qué, Inge? El que ha desarrollado esto parcialmente. Grupo 3 era Inge. Grupo 3, ok. Me mandas un correíto con los nombres, correo, ya no WhatsApp. Correo, con los nombres de los integrantes, ¿ya? Yo les voy a dar a ustedes ponderados. Está bien, Inge, lo voy a mandar. Ok, listo. Por día del estudiante. ¿Perdón? Por día del estudiante, pues, un regalito. Felicidades más bien, aunque ustedes ya, pues, bueno, todos somos estudiantes, ¿no? Igual tendrían que felicitarme a mí. Felicidades a todos ustedes, a cada uno de ustedes. La verdad, a veces, digo, siempre todo sacrificio, tiene su recompensa, ¿no? Entonces, la verdad, a veces uno tiene que privarse de muchas cosas, pero eso tiene su recompensa. Todo tiene un costo, ¿sí? Nada es gratis en esta vida. Hay que sacrificarse para lograr muchas cosas. De repente algunos de ustedes, o tal vez por eso hay poca asistencia, ¿no?
pero tal vez tenían planes para esta noche con la pareja, pero están aquí en clases. Así es que felicidades, jóvenes. Y así es la vida. Así es que Y al grupo 1 no nos va a regalar por haber intentado. por el intento, no. Para la próxima, vayan acumulando. Vamos a hacer, tenemos taller 2, Sí. taller 3, 4 y 5. 3 talleres más tenemos. Los voy a desarrollar de esta manera más o menos. De repente sí vamos a trabajar ya en Excel, pero ahí yo les lanzo preguntas y ahí van a tener oportunidad. ¿Listo? Está bien, sí. Ok, tema número 4. Yo ya les he puesto las diapositivas del tema número 4 en la plataforma, ¿sí? Entonces, vamos a ver los diferentes tipos de distribuciones. Tipos de distribuciones paramétricas. Nosotros lo que hemos visto con lo que es los histogramas de frecuencia son no paramétricas porque estamos hablando de un conjunto de datos ya que nos han proporcionado, ¿sí? Y que pues los analizamos ahí. Pero ya acá con las distribuciones paramétricas en base a una cierta cantidad de datos, nosotros vamos a poder hacer simulaciones, vamos a poder hacer pronósticos y vamos a poder ver el comportamiento de la variable, ¿no es cierto? De las diferentes funciones, perdón, en función a la variable que es el tiempo. ¿Ok? Entonces, nosotros ya hemos definido lo que es una función paramétrica, lo que es una distribución, perdón, paramétrica. Entonces, estas distribuciones paramétricas, ¿sí? No son más que funciones matemáticas, en principio teóricas, tal vez podríamos decir que son modelos que nos permiten de alguna manera determinar cómo va a ser el comportamiento de nuestra variable, ¿sí? Entonces, ¿y cuál es nuestra variable? ¿Qué variable vamos a analizar? ¿Y qué variable nosotros queremos ver, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser su comportamiento en función al tiempo? Estamos hablando de los uptime y de los downtime, ¿sí? Y de la estructura que le hemos dado a eso. Yo me he demorado bastante tiempo en hablarles de lo que son los catálogos de mantenimiento, de lo que es la estructura de los tiempos arriba y tiempos abajo. Ya ahora, una vez teniendo esa buena estructura, nosotros seleccionamos cualquiera de esos tiempos arriba, tiempos abajo, para poder hacer las simulaciones, para ver el comportamiento que esperamos, ¿sí? De esos valores de registro que tenemos a nivel de tiempos arriba, tiempos abajo. Entonces, para eso vamos a recurrir a este tipo de distribuciones que son funciones matemáticas que justamente nos permiten ver el comportamiento de nuestra variable. Entonces, obviamente, también eso está asociado a los probables valores que puede tomar esa variable, que es esa variable aleatoria continua, ¿no? Entonces, y con eso vamos a poder saber cómo es su comportamiento. Ahora, no es objeto de este módulo, pero hay distribuciones de probabilidad para variables discretas. Hemos definido lo que son las variables discretas, ¿cierto? Entonces, algunas de las distribuciones paramétricas más usadas para variables discretas son la binomial, la de Poisson, geométrica, pero no los vamos a ver en este curso. En este módulo estamos hablando de variables continuas. Entonces, las distribuciones paramétricas para variables continuas más usadas son las que están listadas acá. Nosotros en este módulo, por el tema de tiempo, vamos a empezar con lo que es la distribución exponencial, la distribución normal y la distribución Weibull. La distribución log normal, ¿sí? Es muy parecida a la normal, ¿sí? Pero la mayoría de los datos para mantenimiento y confiabilidad, ¿sí? Siguen distribuciones exponencial, normal y Weibull. Entonces vamos a hablar de esos tres, tres distribuciones de probabilidad. Ahora, hay otro tipo de distribuciones, por ejemplo, la triangular y la uniforme. En la triangular solamente necesitamos 3 datos, ¿sí? Un mínimo,
un máximo y un promedio. En la uniforme solamente 2 datos, un mínimo y un máximo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que yo puedo hacer, puedo ver el comportamiento de la variable solamente teniendo 3 datos o 2 datos. Claro, con muchas limitaciones, con mucha subjetividad. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con la distribución exponencial. Yo les pido acá, por favor, máxima atención, pero máxima atención, porque por lo menos unos 5 o 4 preguntas del examen y obviamente la aplicación en el trabajo final descansan en estas diapositivas de acá para adelante. ¿Sí? Ya ustedes tienen una buena base de lo que es probabilidad y estadística, de cosas conceptuales que tienen que ver con lo que es la estructuración de los tiempos arriba, tiempos abajo, la estructuración de los catálogos de mantenimiento y ya una idea completa de lo que es la ingeniería de confiabilidad para mantenimiento. Entonces, con eso vamos a empezar a ver las diferentes distribuciones de probabilidad, tipos de distribución que son más usadas para lo que es mantenimiento o para lo que es ingeniería de confiabilidad. Entonces, una de las distribuciones de probabilidad que más se utiliza en el análisis de confiabilidad es justamente la distribución exponencial, ¿sí? Entonces, la función de densidad de probabilidad para una distribución exponencial está dada por lambda por e a la menos lambda t. Esta es la función que de alguna manera caracteriza a la distribución exponencial. Entonces, claro, de repente alguien ha visto ya las diapositivas y pensaba que lambda era ese valor que estaba ahí, pero no. Ahí no estuvimos hablando de una distribución exponencial. Una distribución exponencial, ¿sí?, está caracterizada por esta función de densidad. Ahora, ¿cuándo se utiliza o qué características tiene este tipo de distribución exponencial? Es para tasa de falla aleatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que independientemente del tiempo, ¿sí?, puede ser para un tiempo muy corto, la tasa de falla lambda es constante. Esto es constante. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay diferencia entre un componente nuevo y un componente ya con varios años, podríamos decir, de uso, ¿sí? Por eso se dice que un componente usado, ¿sí?, estadísticamente es tan bueno como un equipo nuevo, ¿sí? Y esa característica tienen los equipos electrónicos, los PLCs, los DSS, las tarjetas de adquisición de datos tienen ese comportamiento. Entonces, ¿qué pasa si es que, claro, si alguien me va a decir, no, que los equipos electrónicos o las computadoras, ya cuando tienen años, que la tasa de fallos se incrementa? Sí, pero es porque, digamos, el contexto cambia, ¿sí? El contexto cambia. Si el contexto operativo no cambiara, ¿no es cierto? Una desktop, una portátil sería tan bueno como antigua, tan bueno como un nuevo. Pero como el contexto cambia, hace que obviamente pues el comportamiento sea un poco diferente, ¿sí? Entonces, el tiempo de falla de los componentes electrónicos frecuentemente están modelados por este tipo de distribución, ¿sí? Ok, entonces ya tenemos la función de densidad y no se vayan a olvidar, la función de densidad para la distribución exponencial es igual a lambda por e a la menos lambda t. Y nuevamente yo acá hacemos, ¿no? Si t es igual a 0, ¿cuánto es f de t? Lambda. Si t tiende a infinito, ¿cuánto es f de t? 0, ¿no? Entonces, esta es la función de densidad.
¿Cuál es el parámetro que caracteriza la distribución exponencial? Lambda. Lambda es la tasa de fallos. La tasa de fallos es la cantidad de fallos, ¿sí?, por millón de horas. Número de eventos observados por periodo de observación. O sea, siempre va a estar, ¿sí?, la cantidad de fallas por unidad de tiempo, periodo de observación. Pero básicamente lambda, nosotros decimos que lambda para tasa de falla constante para una distribución exponencial es el número de fallas por millón de horas, porque es un valor muy pequeñito lambda, por eso se lo expresa por millón de horas. Entonces, lambda normalmente va a ser 10 a la menos 5, a la menos 6, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a adquirir un equipo electrónico, ¿sí?, nosotros tenemos que trabajar en que este lambda sea muy pequeño. Muy pequeño. Entonces, nosotros podemos poner dentro de las especificaciones de la compra, de procura, que lambda tenga un determinado valor. ¿Sí? Entonces, claro, pero eso tiene, no es nada gratis, les dije, ¿no? Eso tiene un costo. Cuanto menor es la tasa de falla, mayor va a ser su costo. ¿Ok? Entonces, normalmente hablamos de tasa de falla constante para equipos no reparables, donde el inverso de la tasa de falla va a ser el tiempo medio hasta el fallo, el MTTF. Mean Time to Failure. ¿Sí? Entonces, muchos dicen que esto es el MTBF. No, no es así. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las expresiones o las diferentes funciones para la distribución exponencial? Y esta tabla es muy importante, ¿sí? Porque me está mostrando la función de densidad, la probabilidad de falla, la función confiabilidad y en este caso, pues el MTTF, que es la media. Entonces, ¿cuál es el parámetro que los caracteriza? Lambda. Yo conozco lambda y obtengo lambda y pues vivo feliz porque puedo determinar la función de densidad, puedo graficar la función probabilidad de falla, la función confiabilidad y obviamente la tasa de fallo porque ya lo conocemos y es constante. ¿Sí? Ok. Y claro, dentro de esto nunca se olviden, nuevamente repito, ¿cuál era la otra? Esta es una, para que no se olviden. La otra, ¿cuál es? Dícteme, por favor, un voluntario. Lambda de t, ¿eso en qué? ¿Qué es igual? F de t minúscula sobre R de t mayúscula. Ok, perfecto. No se vayan a olvidar porque estas son relaciones genéricas que independientemente del tipo de distribución aplican. ¿Ok? Listo. Entonces, a ver, con el otro grupo yo no he hecho todavía este ejercicio, así es que no quiero adelantarme con ustedes. Con el otro grupo habíamos demorado un poco más en la explicación y habíamos quedado aquí antes de entrar a la distribución normal. ¿Sí? ¿Qué nos queda? La distribución normal tampoco quiero adelantarme, ¿sí? Porque me causa un poco de confusión. Podemos hablar de la distribución normal, de la distribución Weibull, ganar unos minutos porque yo recién tengo 10:15. Entonces, y quedar ahí. Entonces ya con el otro grupo me nivelo hasta ahí. ¿Listo? Eso vamos a hacer y para la siguiente clase yo les dejo el taller número 3. Les explico el taller número 3.
Esto sí, acá no les voy a pedir que ustedes lo hagan, yo les voy a explicar para que ustedes vayan construyendo conmigo en sus portátiles, ¿sí? Lo que vamos a hacer acá. Ese mismo día yo ya tengo el taller número 3 en Excel y ese mismo día lo voy a subir para que lo descarguen y empiecen a trabajar conmigo. ¿Listo? Para esto vamos a trabajar netamente en Excel y vamos a empezar a graficar las diferentes... en principio vamos a determinar el parámetro que lo caracteriza la distribución exponencial, que es lambda. ¿Sí? Y después vamos a graficar y hacer todo lo que nosotros queramos ahí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta tienen hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Ninguna? Ok. Continuamos entonces. La distribución normal. La distribución normal es una de las distribuciones más conocidas. Yo sé y estoy seguro que pues ustedes se acuerdan de esto que le llamaban la campana de Gauss. ¿Sí? Ok. Entonces, esta distribución normal tiene una característica, ¿no? Tiene una forma de campana, pero al margen de eso, sí, tiene una cierta simetría a partir de la media, ¿no? A este lado y a este lado. Entonces, ¿cuáles son las características de este tipo de distribución normal? Normalmente se presenta cuando la vida útil de los componentes se ven afectadas por el inicio de un desgaste. ¿Sí? Esto aplica más de repente para equipos rotatorios. ¿Sí? Recuerden ustedes la curva de Davies, ¿sí? La curva de la bañera. Bueno, aunque esta parte es más recta, ¿sí? Toda esta zona normalmente siguen un tipo de distribución normal. Claro, ojo que esto no es genérico, ¿no? Esto, los resultados de los registros han determinado que más o menos equipos rotatorios que están sometidos a desgaste en la etapa inicial normalmente siguen un tipo de distribución normal. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, este tipo de distribución normal sirve para describir los fenómenos de envejecimiento y lo que es fatiga. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que caracterizan a la distribución normal? Dos, la media y la desviación estándar. Yo sé que si en este momento, o con los datos que hicieron los diferentes histogramas, yo les haya pedido determinar la media y la desviación estándar, con seguridad lo hayan calculado, pero probablemente con unos resultados sorprendentes porque la desviación estándar seguramente les hubiese salido un valor muy alto. Muchas veces se ha visto datos en las que la desviación estándar es mayor que incluso o muy cercano a lo que es la media. Entonces, claro, ahí es un poco más complicado, ¿no? Ok. Ahora, la función de densidad. ¿Dónde estoy? Aquí. La función de densidad de una distribución normal está dada por esta relación. Ya nos estamos complicando mucho más, porque en la distribución exponencial la función de densidad aquí era igual lambda por e a la menos lambda t. E integrar esto era relativamente sencillo. ¿Sí? Ahora, yo tengo acá para empezar dos variables, dos parámetros, ¿no? La media, que es mu, y la desviación estándar, que es sigma. Entonces, para empezar, ya no tengo solamente un parámetro, tengo dos parámetros. ¿Sí? Entonces, la función de densidad es una función matemática un poco más compleja. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo determinamos esos parámetros? Para empezar, ¿sí? Si nosotros tenemos nuestro histograma de frecuencia,
bueno, así sucesivamente, y encontramos una función matemática que se ajuste a los datos que nosotros tenemos, ¿sí? De esta forma, como la campana de Gauss, ¿sí? Entonces va a ser una distribución normal. ¿Ok? Eso para distribuciones no paramétricas, pero ya cuando hablemos de una función matemática, estamos hablando de una distribución paramétrica. Por lo tanto, en este tipo de distribuciones, el valor más probable es la que está en el centro, ¿no? ¿Sí? La que está en el centro, porque es la que, ¿no es cierto?, aparece con más frecuencia, ¿sí? Es ese valor. Y obviamente tiene una relación eso con lo que es la media, ¿no ve? Ok. Pero si bien, digamos, el valor más probable va a ser el que esté en el centro, pues la variable puede tomar cualquier valor, ¿sí? Dentro de lo que es esta campana. ¿Cuáles son las funciones matemáticas que identifican a la distribución normal? Ya la hemos visto ahí, que es la función de densidad de probabilidad, f de t. Ya pues acá me complico un poco porque si bien sabemos y sigue aplicando acá que r de t más f de t es igual a 1 y y tenemos además aquí la tasa de falla, pero ya acá, si alguien, digamos, hace la integración para esto o para esto, pues ya se nos complica, ¿no? Entonces, hay diferentes métodos para poder determinar los parámetros que caracterizan a la distribución normal. Tanto para lo que es la distribución exponencial, la normal y la Weibull, lo que normalmente se hace es linealizarlo. Y también se pueden hacer eso a través de diferentes métodos. No sé si ustedes se acuerdan de los mínimos cuadrados, ¿sí? No es la única forma de poder linealizar este tipo de funciones. Pero básicamente eso es lo que vamos a hacer en el taller número 3. ¿Ok? Entonces, estos son los parámetros que caracterizan a la distribución normal, la media y la desviación estándar. Las diferentes funciones que caracterizan a la distribución normal están establecidas acá, pero ya son un poquito más complejas. Solamente la función de densidad de probabilidad es la que está establecida ahí. ¿Ok? Claro, ya después, ¿sí? Cuando utilicemos el RARE, esto lo vamos a hacer en el taller número 4. En el taller número 4 nuevamente ya es la aplicación de todos estos conceptos en lo que es los diferentes software o aplicaciones que tenemos para tratar estos datos y obtener los parámetros de cada tipo de distribución. Ok, hay otra distribución que es la distribución Weibull, ¿sí? ¿Qué me pasó aquí? Ok, que es la distribución Weibull. Realmente la distribución Weibull creo que cubre casi en su totalidad, ¿sí? A los diferentes datos de tiempos arriba, tiempos abajo, y pues podríamos decir que la distribución exponencial, la normal, son simplificaciones o combinaciones de esta distribución Weibull. De la distribución Weibull nacen la distribución exponencial, la distribución normal, de las que estamos hablando. Entonces, normalmente todo lo que son componentes mecánicos siguen este tipo de distribución Weibull. Hay Weibull de 2 parámetros, de 3 parámetros, incluso de 4 parámetros. Nosotros vamos a hablar de 2 parámetros que son beta y alfa, que es el factor de forma y el factor de escala.
¿sí? El de 3 parámetros tiene un factor más de ubicación. El de 4 parámetros yo nunca lo he utilizado y no lo conozco, ¿ya? Entonces, la función de densidad de probabilidad, ¿sí? Está dada por esta función matemática. Ojo, acá quería aclararles de que los parámetros más utilizados lo normalmente en diferentes literaturas cambia, pero el factor de escala siempre va a ser beta. En este no he visto cambios, pero ya en el factor de forma, ¿sí? En el factor de escala normalmente se utiliza en muchos casos beta, digo alfa, en otros casos eta, en otros casos he visto hasta sigma, ¿sí? Entonces, ojo con eso, pero cuando nosotros hablemos de parámetros de forma y parámetros de escala, ¿sí? Eso es lo que hay que tomar en cuenta. La notación del parámetro de escala puede variar, ¿ok? Entonces, acá tenemos que la función de densidad es igual a el factor de forma, que es beta, dividido entre el factor de escala, que es eta, por la variable tiempo dividido entre eta a la beta menos 1 por ya acá se nos complica un poco más. Linealizar esta función matemática ya es un poco más compleja, ¿no? Y aparte de que ya tenemos, ¿sí? Dos parámetros que tenemos que determinar. ¿Cuáles son las características que hacen a la distribución Weibull? ¿Sí? Es una propuesta general para el análisis de confiabilidad, sí, porque pues las otras distribuciones nacen de esta distribución Weibull, ¿sí? Hay un handbook de lo que es Weibull, Weibull Handbook, ¿sí? Que te da todo lo particular que tiene la distribución Weibull. La función de densidad puede tener diferentes formas, sí. Puede tener diferentes formas, no tiene una forma característica. Entonces, y se aproxima, por supuesto, a las otras funciones de densidad de exponencial y normal. ¿Por qué? Porque esas nacen de la distribución Weibull. El comportamiento de la tasa de fallo puede ser decreciente, constante o creciente, ¿sí? No tiene un comportamiento único cuando se trata de una distribución Weibull. Entonces, hay el de 2 parámetros y el de 3 parámetros. Nosotros, como les había dicho, vamos a ver el de 2 parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Pues acá están los parámetros de forma y el parámetro de escala. Entonces, la forma, por eso se llama beta, parámetro de forma, ¿sí? Beta me va a definir la forma de la función de densidad. Entonces, acá en la figura ustedes pueden ver, ¿sí? Una función de densidad con línea segmentada en color azul con un beta igual a 1. Pueden ver representada en color verde para un parámetro de forma beta igual a 2. Y pueden ver representado, ¿sí? Con color rojo o guindo, para un parámetro beta de 4. Entonces, fíjense ustedes, la de 4 se aproxima mucho a lo que es una distribución normal. Y la de 1, ¿sí? Se aproxima mucho a una distribución exponencial, ¿ya? Entonces, muchas veces, sí, especialmente para componentes, equipos mecánicos, equipos rotatorios, si siguen este tipo de distribución Weibull. Okay. ¿Qué requerimos para poder determinar el parámetro de forma y el parámetro de escala? El tiempo para la falla como dato, ¿sí? Entonces, van a ver ustedes que con solamente tener los TTF, los TTR o los tiempos operativos y los tiempos de reparación, vamos a poder saber qué tipo de distribución sigue. Ok, ¿qué más dice acá? Los datos deberán ser estadísticamente una muestra al azar de la población. Sí, no necesariamente estamos acá
para obtener una muestra representativa, porque uno cree que tenemos gran cantidad de información cuando no es así. Yo estaba revisando hace unos 4 meses, debe ser, el historial de las unidades de bombeo de una estación. He revisado de 5 años para atrás, ¿sí? Para tener justamente esta información que me permita saber qué tipo de distribución sigue y para saber la confiabilidad de los equipos de acá a un año. Entonces, uno creería que en 5 años, ¿no es cierto?, tenemos gran cantidad de información y de esos 5 años y de esa gran cantidad de información vamos a sacar una muestra representativa. Más no es así, no es así. La cantidad de registros que se tiene para el análisis es muy limitado. 5 años puede ser poco. Probablemente tengamos que tener histórica de 10 años, ¿sí? Ok. Acá dice emplear la medida de utilización adecuada para el equipo. Ok, estamos hablando acá justamente de la estructuración de los tiempos arriba, de los uptime, de los downtime. ¿Sí? Y también estamos hablando ya aquí de los modos de fallo. Pero no solamente de los modos de fallo, de los ítems mantenibles. De todos los catálogos. Yo puedo hacer los filtros que yo quiera y hacer las simulaciones para lo que yo quiera. ¿Ok? Hay otro aspecto muy importante que hay que tomar en cuenta. Si acá dice revisar otros factores tales como la posición instalada, mal uso incorrecto, diagnóstico de falla, etcétera. Sí, porque si yo quiero hacer simulaciones, ¿sí? Y voy a tratar de obtener estos tiempos, operativos de reparación. Pero ¿qué pasa si es que yo tengo, ¿no es cierto?, mucha influencia en los tiempos de reparación de factores que tienen que ver con un tema cultural, ¿sí? O con temas del contexto, le llamamos de momentáneo, ¿sí? Factores momentáneos que pueden influir. Entonces, pues yo voy a hacer simulaciones, sí voy a poder hacer simulaciones. ¿Me va a servir como información? No. ¿Sí? O muy poco. Entonces, el parámetro de forma. Ya hemos hablado mucho del parámetro de forma. Prácticamente beta me define la forma de la función de densidad de probabilidad. ¿Sí? Beta es un número adimensional. ¿Sí? Entonces, si beta es igual a 1, entonces la Weibull se aproxima a la distribución exponencial, que ya lo habíamos visto. Si beta es igual a 4, se aproxima a una distribución normal, eso ya lo habíamos visto. ¿Sí? Entonces, ojo, conocer el valor de beta y la variación del valor de beta también es muy importante. Algo que a mí me sorprendió es que el doctor Alberto Mora, ¿sí?, en sus consultorías hacía seguimiento y hacía un pronóstico, hacía una predicción, hacía una prescripción a los parámetros de las distribuciones de probabilidad. Entonces, yo me he quedado con esa idea todavía para poder ver cómo podemos implementar eso. Entonces, beta menor a 1, si beta es menor a 1, estamos hablando de mortalidad infantil. Si beta es igual a 1, ¿sí? Estamos hablando de la vida útil, ¿sí? Donde tenemos fallas aleatorias, tasa de falla aleatoria. ¿Sí? Normalmente, pues esto puede ser producto de errores de mantenimiento, errores de operación, combinación de más de 2 o 3 modos de falla con diferentes betas o sistemas de varios componentes. Beta entre 1 y 4 hace referencia a lo que es la fase ya de desgaste acelerado, ¿sí? Entonces hay algunos ejemplos de beta y qué podría ser. Beta mayor a 4, por supuesto, 4.8, por ejemplo, la tasa de fallo ya
es creciente exponencialmente, entonces estaba hablando ya envejecimiento operacional, desgaste acelerado, ¿sí? Entonces, todo esto, fíjense que tiene una explicación, ¿no? Hacer referencia a los valores del parámetro de forma, ¿sí? Con diferentes modos de fallo, problemas con los materiales, etcétera. Es muy interesante esto. Claro, llegar a este nivel cuesta y por eso es que la mayoría de las organizaciones, pues, no lo hacen, ¿no? Ok, el parámetro de escala, eta, ¿sí? Este es el parámetro de escala de esta distribución Weibull y tiene la misma unidad que la variable, en este caso, tiempo, ¿sí? Hay una variable, hay un parámetro más para Weibull de 3 parámetros, que es la de posición, que nos va a decir si es que qué tan alejada está del origen, ¿sí? Pero esa no la vamos a analizar. Ok. Bueno, ya para concluir, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones para lo que es la distribución Weibull? Ya les había adelantado yo, ¿sí? La función de densidad, ¿sí? Acá está la función de probabilidad de falla, la función confiabilidad y lo que es la tasa de fallo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros realicemos trabajos con los datos de operación, datos de tiempo operativo, tiempo para la falla, los TTFs, vamos a obtener estos parámetros beta y eta, ¿sí? Y con eso vamos a poder hacer las gráficas correspondientes. Ok, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta aquí? ¿Hasta aquí? Porque ¿qué viene después? Vienen las pruebas de bondad de ajuste, ¿sí? ¿Qué son las pruebas de bondad de ajuste? Vienen la clasificación de los datos, ¿sí? Cuando tengo datos completos, datos censurados, a la izquierda, a la derecha, ¿sí? Esto es interesante también, o censura a intervalos. Después ya viene la confiabilidad de sistemas. Y aquí vamos a hablar de los diagramas de bloques, sistemas serie paralelo, sistemas KDN. Vamos a definir lo que es la mantenibilidad, la disponibilidad. Acá yo les voy a añadir algunos ejercicios para definir lo que es las diferentes disponibilidad genérica inherente, alcanzada, operacional y operacional generalizada. Y pues qué configuración de tiempos abajo y tiempos arriba toma en cuenta cada disponibilidad. Y ya después hacemos justamente taller 4, desarrollamos el taller 4 de un sistema de bombeo y vamos a hacer el análisis RAM para ese sistema de bombeo. Y con eso estamos cerrando la primera parte del módulo que tiene que ver con ingeniería de confiabilidad para después ya entrar a lo que es el análisis causa-raíz. ¿Ok? Entonces yo estimo que la siguiente clase, hasta media clase, vamos a estar con esto y ya pues después de eso estamos entrando con lo que es el análisis de fallas. ¿Listo? Jóvenes, cada vez se pone más interesante, ¿no? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Más interesante y más complejo también. Complejo no es porque ya vamos a ver en el taller 4 justamente la simplificación con el uso de el RARE y el Raptor, ¿sí? Pero ya ustedes cuando utilicen el Raptor, cuando utilicen el RARE, lo van a hacer con conocimiento de causa, ¿sí? Porque conocen la base, ¿no es cierto?, que justamente estamos viendo ahora para poder aplicar esas herramientas, ¿sí? Porque después ya se simplifica todo esto, ¿no? Es como antes hacíamos integrales, derivaciones,
manuales, ¿no? Después ya aparecieron, yo me acuerdo, las Hewlett Packard, las HP, donde que te hacía prácticamente todo, ¿no? Entonces, pero no podías hacer una integral si es que no tenías la base de lo que es una integral, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo mismo, se va a simplificar enormemente y van a ver en el taller 4 y en el desarrollo del trabajo final, ¿sí? Esto se simplifica bastante, ¿ok? De acuerdo, Inge. Perfecto, jóvenes. Hoy nos vamos un poquito más temprano, unos 20 minutos antes. Estamos bien con el tiempo, un poco adelantados con el anterior grupo, pero no mucho, porque solamente nos falta con ellos ver la distribución normal y la distribución Weibull y estamos yendo juntos. ¿Listo? Ok, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Si no, vamos a quedar aquí. Voy a nuevamente deshacer maletas y mañana temprano alistar maletas para retornar a Santa Cruz. Listo, Inge. Ok, jóvenes, pues muchas gracias. Nos vemos con ustedes el día, hoy es martes, el día jueves. ¿Sí? Entonces estén atentos a partir del día viernes que yo voy a habilitar el trabajo final y voy a también habilitar el examen final. ¿Listo? Y no se olviden que tienen hasta el domingo hasta las 23:59. Listo, jóvenes. Muy buenas noches, buen descanso y hasta la próxima clase. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches a todos, jóvenes.